Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el grupo número 5. Nos ha tocado exponer acerca de la ontología. Iniciamos con una introducción acerca de lo que vamos a exponer y, bueno, partimos desde la pregunta si la ontología tiene vigencia a la fecha de hoy, ya que vivimos en una época donde a través de los propios desafíos de la filosofía moderna nos cuestionamos si la ontología sigue siendo relevante. También se cuestionan las preguntas sobre el ser, el ente, la verdad y la realidad, y hay desconfianza hacia las grandes explicaciones que se hacen. Esto también considerando la posmodernidad y los estudios decoloniales y el nihilismo, que son conceptos que se tocan más adelante. Por lo tanto, es necesario analizar si la ontología tradicional puede adaptarse a las nuevas realidades y paradigmas en la filosofía y época actual. Tocamos conceptos claves como ente, ser, verdad y existencia, y es necesario definirlo. El ente es definido como todo lo que existe, ¿no? Es un concepto de todo lo que existe, y no solamente en lo físico, sino también lo metafísico, lo que está en la naturaleza, en el pensamiento y en la sociedad. Ideas, árbol, casa, política pueden ser ente. El ser implica la naturaleza y la esencia del arte, lo que diferencia a cada ente. La verdad es un concepto central en la filosofía que trata sobre la correspondencia entre lo que afirmamos y la realidad, y la existencia aborda la naturaleza de la realidad y el estado de ser, que son fundamentales para la discusión ontológica. Ahora, sobre qué es y qué no es ontología, de acuerdo con Polysave, la ontología se entiende de dos maneras. Primero, como una teoría de todos los conceptos utilizados en el conocimiento, y como una teoría de todos los objetos que se declaran existentes. A ello, Camino propone que para investigar qué es ontología se debe realizar una revisión histórica para ver cómo es que va surgiendo la ontología a lo largo del tiempo, y considerando que estos dos conceptos son tomados por otros filósofos, pero que se debe hacer una inspección crítica acerca de una conceptualización. También tocamos lo que es la ontología y la ciencia, y ante ello Camino propone que la ontología es una ciencia porque cumple con tres criterios. Primero, tiene un problema definido, tiene métodos de resolución y tiene una historia de transformaciones, es decir, que muta y evoluciona, y son conceptos o son criterios que toda ciencia debe cumplir. Continuando con la historia del término y relación con la metafísica, sí, vamos a comenzar hablando sobre el origen del término ontología. Aunque el estudio del ser se remonta a los filósofos griegos, el término como tal apareció por primera vez en 1606 de la mano del filósofo Jacobo Lorgar, quien lo utilizó para referirse al estudio general del ser. Posteriormente, otros pensadores como Glocker, Leibniz y Christian Wolff ayudaron a consolidar este concepto dentro de la filosofía sistemática. Esta estructuración fue clave para que la ontología pudiera interactuar con las ciencias, ya que comenzó a establecer principios lógicos y formales que luego serían usados para organizar el conocimiento científico. Por ejemplo, Wolff propuso que la ontología debía basarse en principios como el de la contradicción y razón suficiente, principios que también usamos en la formulación de las hipótesis científicas. Así, la ontología se fue formalizando como una disciplina que busca entender lo que significa ser en todas sus formas. Siguiente. La ontología también se conoce como la scientia entis in genere, que significa literalmente la ciencia del ente en general. Esto quiere decir que la ontología no estudia un tipo específico de ser, como lo hace la biología o la física, sino que reflexiona sobre el ser mismo, sin importar su forma o naturaleza. Se pregunta qué significa existir, qué es un ente, cuáles son las propiedades comunes a todo lo que existe. Esta perspectiva convierte la ontología en una base fundamental para toda la filosofía, porque todo lo demás, la ética, lógica, política, parte de una idea previa del ser. Asimismo, este fundamento es crucial para la ciencia porque antes de clasificar, medir o experimentar debemos tener claridad sobre lo que consideramos existente, real, observable o medible. Siguiente. Ahora bien, surge una pregunta importante. ¿La ontología es lo mismo que la metafísica? Algunos filósofos, especialmente en la tradición aristotélica, han considerado que sí, que son sinónimos, pero otros sostienen que la ontología es una parte específica dentro de la metafísica, que se encarga exclusivamente del estudio del ser en general, mientras que la metafísica puede abarcar también temas como Dios, el alma o los primeros principios.
La ontología se considera o se centra únicamente en el análisis del ser como tal, de manera más racional y abstracta. Por eso, muchos autores modernos prefieren ver la ontología como una especialización más técnica dentro del campo metafísico. Siguiente. La historia de la ontología no puede entenderse sin la influencia de tres grandes pensadores medievales. Francisco Suárez ayudó a redefinir la metafísica aristotélica y a convertirla en una ontología más moderna. Él separó claramente a Dios del resto de los entes, lo que permitió pensar el ser sin depender directamente de lo divino. Tomás de Aquino, por su parte, unió la filosofía de Aristóteles con la teología cristiana. Para él, Dios es el ser por esencia y todo lo demás participa del ser de forma limitada. Alberto Magno, maestro de Aquino, también tuvo un papel clave al tratar de reconciliar la filosofía griega con el pensamiento cristiano, buscando una comprensión racional del ser. Todos ellos contribuyeron a establecer los fundamentos de la ontología clásica y medieval. Siguiente. En la ontología también se estudian los llamados trascendentales del ser, que son propiedades que todo ser tiene simplemente por el hecho de ser. Los tres más clásicos son unidad, todo ser es uno consigo mismo, no está dividido; verdad, un ser es verdadero si corresponde a lo que es decir, si es fiel a su esencia; y bondad y ética, todo ser es bueno en la medida en que realiza su naturaleza afín. Estos tres conceptos no son externos al ser, sino que están en su misma estructura. Por ejemplo, un árbol es uno, es verdadero como árbol y es bueno si cumple su función natural. Siguiente. Evolución de la ontología en la modernidad filosófica. La revolución científica y el pensamiento de Descartes introducen nuevos paradigmas que observan el mundo con criterios racionales y objetivos. Un enfoque de la razón como vía para el conocimiento. La ontología, bajo este enfoque, se distancia del pensamiento teológico y se centra en el estudio lógico y objetivo del ser, con claridad, evidencias y certeza. Siguiente. El papel de Descartes. René Descartes, en su célebre afirmación "pienso, luego existo", establece que la existencia se afirma desde la autoconciencia. Introduce una ontología dualista: por un lado la cosa pensante, el alma, y por otro lado la cosa extensa, el cuerpo. Esta distinción da origen a una ontología basada en el sujeto racional, que busca conocimiento a través del método lógico deductivo. Siguiente, por favor. Sistematización con Christian Wolff. Christian Wolff propone una ontología estructurada lógicamente, que parte de principios firmes para organizar todo conocimiento sobre el ente o ser. Articula la ontología como una ciencia del ente en general y la separa progresivamente de la teología. Siguiente, por favor. Wolff fundamenta su sistema ontológico sobre dos pilares lógicos: el principio de contradicción, por el cual no puede afirmarse y negarse lo mismo al mismo tiempo, y el segundo principio de razón suficiente, que exige que todo lo que existe tenga una causa o fundamento. Siguiente. Una de las aportaciones de Wolff es concebir el ente como posible, es decir, no como algo necesariamente existente, sino como algo que puede existir. Además, introduce la distinción entre esencia y existencia. Esencia viene a ser lo algo que es, lo que algo es, mejor dicho, lo que algo es, y su definición conceptual básicamente, y la existencia, el hecho de que ese algo esté efectivamente en el mundo. Esta diferencia permite pensar el ser desde una perspectiva más analítica y abierta. Siguiente diapositiva. Kant y Schopenhauer son dos grandes pensadores posteriores que critican la ontología de la tradición moderna. Kant cuestiona que el ser humano pueda conocer la realidad en sí y plantea que solo conocemos los fenómenos. Esto pone en duda la posibilidad de una ontología universal. Por su parte, Schopenhauer, desde una perspectiva más existencial, sostiene que la voluntad es la base del ser, no la razón.
Para él, el ser está marcado por el deseo y el sufrimiento. Ambos transforman el debate ontológico y sus aportes muestran que la pregunta por el ser continúa vigente. Bien, ahora vamos con lo que es la reconfiguración contemporánea de la ontología, en el cual se promueven nuevos desafíos, ya que la posmodernidad fue influenciada por pensadores como Nietzsche y Baudrillard, los cuales desafiaron las nociones tradicionales de verdad y conocimiento de ese entonces, promoviendo perspectivas múltiples y subjetivas, lo cual ambos criticaban las narrativas universales que se tenían en ese entonces, ofreciendo una visión fragmentada de la realidad. Y estos enfoques que se tenían en ese entonces de coloniales criticaban lo que son las estructuras del poder y la colonialidad del conocimiento. Y por ello, cuando hubo esto, se propusieron alternativas más inclusivas y representativas, ¿no? Siguiente. Luego está lo que son las críticas a la ontología como reflejo de lógicas dominantes, en el cual se consideraban muchos enfoques ontológicos que reflejaban lógicas de poder dominantes en ese entonces en la sociedad. Y se invitaba a que los académicos pudieran analizar de manera crítica los supuestos detrás de la construcción que se tenía del conocimiento, y que era esencial el cuestionar estos supuestos para poder entender su impacto práctico en social, ¿no? Siguiente, por favor. Luego estaban las propuestas de camino, ontología como práctica situada, crítica e histórica, el cual la ontología se debía entender en relación con el contexto y la historia, el cual integrando diversas perspectivas, ya que el contexto podía afectar la producción del conocimiento y variar según las situaciones históricas que sucedieran. Y el buscar el descentrar las narrativas tradicionales podían ayudar a que se abriera un espacio a nuevas perspectivas y realidades. Siguiente diapositiva, por favor. Luego estaba lo que es el rol de la comunidad, la biografía y el contexto en la producción ontológica, el cual la comunidad tenía un papel crucial en la producción de la ontología, ya que aportaba diversas perspectivas que enriquecían el pensamiento filosófico. Además, la biografía también del pensador influía mucho en la perspectiva filosófica que le daba, ya que se notaban los matices de experiencias personales en ellos. Por último, también se consideraba lo que es el contexto histórico, que era esencial para comprender ideas ontológicas y su relevancia en su tiempo, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Luego está lo que es la vigencia de la ontología como ciencia en sentido amplio, como pluralidad metodológica, en el cual se resaltaba que la ontología es esencial en la ciencia moderna, ¿no? Porque nos proporciona un marco o una base para entender aquellos conceptos del ser. Además que la diversidad de estos enfoques ontológicos enriquecen el estudio del ser y de la existencia, y que diferentes perspectivas ontológicas permiten una comprensión más profunda de las cuestiones existenciales y de la naturaleza del ser. Y por último tenemos nuestras conclusiones como grupo, el cual el primero es reafirmar la relevancia de la ontología, ya que sigue siendo un campo filosófico crucial que aborda preguntas sobre la existencia y el ser. También que la evolución del pensamiento, en el caso de la ontología, refleja cómo hay transformaciones del pensamiento humano a lo largo del tiempo. Y como última conclusión, las preguntas fundamentales que nos sirven para replantear aquellas preguntas sobre el ser que son esenciales en la filosofía contemporánea, buscando comprender nuestra existencia. Y le agradecemos mucho por su tiempo y su atención. En la parte de abajo de los agradecimientos tenemos nuestra referencia bibliográfica. Muchas gracias.